Arquitectura en México en el siglo XIX. Contexto histórico. Después de haberse consumado la independencia, ya se había dejado atrás. México había dejado atrás las fisonomías indígenas y la colonial, ya no se defendía ni a Tenochtitlan ni a Nueva España, aunque ambos hubiesen forjado a México. Se habían implantado las leyes de reforma, las cuales plantean un diagnóstico de las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana. Negaban tanto el pasado indígena como el catolicismo colonial, al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena. Proponían la separación de la Iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza, o sea, escuelas laicas. Un personaje importante de este tiempo es Benito Juárez. Las intenciones de Juárez era fundar una nueva sociedad, sustituyendo la tradición del catolicismo por una afirmación igualmente universal, la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley. Con las leyes de reforma ya no se concebía a todos los hombres como hijos de Dios, sino iguales ante la ley. El poder sería de quien lo tomase, y Porfirio Díaz, en nombre de la ideología liberal, subió al poder e implantó una dictadura que duró 30 años. Porfirio Díaz restableció la paz, pero no hubo democracia, organizó el país, pero restauró los privilegios y permitió la prolongación del feudalismo. Estimuló el comercio, construyó ferrocarriles, saldó las deudas de la hacienda pública y creó las primeras industrias modernas, pero abrió sus puertas al capitalismo anglosajón. Promovió el progreso, la ciencia, la industria y el libre comercio. Sus ideales fueron los de la burguesía europea. Los intelectuales asumieron la filosofía positivista europea de progreso, y los poetas y los pintores imitaban a los artistas franceses, y la aristocracia mexicana se convirtió en una clase urbana, civilizada y culta. Arquitectura en México durante el siglo XIX. La arquitectura neoclásica caracterizó y definió el momento histórico-cultural con la construcción de palacios, iglesias y edificios de arquitectos españoles y criollos. El más reconocido arquitecto español fue el español Manuel Tolsa. Algunas de sus obras son el Palacio o Colegio de Minería. Es un edificio de 3 pisos. En su fachada se mezclan los órdenes dórico y corintio. El edificio contiene patio, escalera, capilla y salón de actos. Tolsa también fue pintor y escultor. Una de sus esculturas más conocidas es la estatua ecuestre de Carlos IV, la cual es un ícono neoclásico. Entre los arquitectos criollos se destacan Damián Ortiz y Francisco Eduardo Tres Guerras, quien fue también escultor, pintor, grabador y músico. Atacó enérgicamente el tradicionalismo y sus expresiones barrocas, criticando duramente a los gobernantes del México independiente, quienes no cumplían el compromiso de orden y progreso nacional. Basada en el romanticismo, la arquitectura tuvo un gran florecimiento a finales del siglo XIX, pues significó la ruptura y crítica del arte que le antecede. Esto tuvo como consecuencia la nueva identidad. Este nuevo estilo incorporó en todas sus formas estilos arquitectónicos, desde el neogótico hasta el Art Nouveau. El eclecticismo, que es la tendencia e importancia del extranjerismo, fue la verdadera base y dirección de esta época, que finalizó con la Revolución Mexicana en 1910. La arquitectura civil. Entre los edificios de habitación construidos principalmente en las nuevas colonias en terrenos de superficie limitada, ya que el costo de la tierra era elevado, la casa de forma de un bloque cerrado no se da mucha importancia al funcionamiento y por ello no se caracterizan adecuadamente las habitaciones. Cualquiera puede ser recámara o comedor, y baños y cocinas se alejan bastante del resto de la casa. La composición se hace por agregación y no es unitaria, es decir, que las piezas se suceden unas a otras sin un plan armónico. Las fachadas, en cambio, pasan a un primer plano de interés y en ellas se desarrolla todo el repertorio del afrancesamiento. Son importantes los intentos para resolver la habitación colectiva, ya no a través de vecindades, aunque éstas siguen haciéndose hasta nuestros días como una negación de la arquitectura, sino en conjuntos de casas solas agrupadas formando unidades, tal es el caso de las que construyó la fábrica del Buen Tono en la colonia de los Doctores, así como otro ejemplo que se conserva aún. Aparecen en esta época los edificios comerciales. Es un fenómeno característico de este periodo que sigue en la tradición de las grandes tiendas francesas. Todas las de este tipo que se levantan en México adoptan idéntica solución de pasillos alrededor de un patio cubierto por cristales. El centro mercantil es el ejemplo típico de este concepto de edificio comercial, mismo que vemos en el Palacio de Hierro, que, aunque reconstruido, conserva el mismo plan de patios cubiertos. Otros, como el primitivo el puerto de Liverpool, lo mismo que el puerto de Veracruz. Los edificios comerciales siempre tratando de aprovechar al máximo el espacio. Estas fachadas se convierten entonces en un elemento monumental, símbolo de la compañía que los ocupa. Quedan aún bastantes ejemplos: la Esmeralda en Madero e Isabela Católica, y la Mexicana en la contraesquina, el de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces en 5 de Mayo y Motolínea, y la Perla en Madero y Motolínea.
y sobre todo la Casa Booker, perdida en un reciente incendio, uno de los más característicos de este tipo, al que se agregó una marquesina que succionaba totalmente su composición de fachada. Hasta hace pocos años hubo otro magnífico en 5 de Mayo, junto al Club de Periodistas en la esquina con Filomeno Mata, obra de Emilio Donde, que fue demolido para dejar un lote de estacionamiento. Así es como destruimos las obras de valor de otras épocas, testimonio de las épocas por las que atraviesa nuestra historia. También se levantaron edificios para bancos, entre los que destaca el de la Mutua, hoy del Banco de México, que recuerda en la composición de la fachada hacia 5 de Mayo las obras manieristas del Palladio. Conservan igualmente teatros de este periodo, el más importante de ellos es el Palacio de Bellas Artes, que iba a ser el Teatro Nacional, no se terminó hasta 1934 y tal vez pueda considerarse como la obra más importante de la época. Y en escala menor, el Teatro Juárez, de Guanajuato, también el Iris, hoy Teatro de la Ciudad en la capital, aunque data de 1917, plena época revolucionaria, conserva todavía los caracteres del periodo que estamos considerando. Los edificios públicos más notables fueron los de Correos y Comunicaciones, ambos de arquitectos italianos, de Adamo Boari, el primero, y de Silvio Conti, el segundo, junto con la Cámara de Diputados, obra de Mauricio Campos. Los tres son de inspiración diversa, que manifiesta claramente las distintas tendencias de esa época. Correos es de un estilo gótico veneciano, con muchos elementos isabelinos y algunos platerescos. Comunicaciones, un gran palacio manierista, y la Cámara de Diputados, a la que se le da carácter su portada de templo romano, si bien se le agregan puertas y óculos en los intercolumnios. La arquitectura religiosa. Las iglesias barrocas cumplían su cometido aún siendo obras de la proscrita época virreinal, y esto, aunado al laxismo imperante de la Reforma, impidió que se levantasen nuevos templos. Con todo, podemos citar 3 en la capital: San Felipe de Jesús, la Sagrada Familia y el Buen Tono. Y en provincia, un fenómeno curioso: la parroquia de San Miguel Allende, de tendencias goticistas, salida de manos de un maestro de obras. San Felipe de Jesús, previo a la imprescindible destrucción de una capilla barroca, fue construido por Emilio Donde en el atrio de San Francisco, en un estilo más o menos romántico, que choca absolutamente con la fachada de San Francisco y que muestra un congestionamiento espacial que no es común en la arquitectura mexicana. La Sagrada Familia se terminó después de la Revolución, pero se inició en 1910. También es romántica, pero grandilocuente en comparación con San Felipe, y es uno de los últimos ejemplos de la tendencia historicista, pretendiendo revivir los estilos del pasado en lugar de expresarse conforme lo exigía la época. Dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, la iglesia del Buen Tono se conoce con ese nombre por ser fábrica que mandó edificarla en el solar de la iglesia de San Juan de la Penitencia, nombre con el que se conocía el barrio en que se ubica, la cual también fue destruida. Es un edificio totalmente francés, falto de carácter religioso, con reminiscencias góticas, barrocas y aún bizantinas, colocado paralelo a la calle, por lo que sus ejes se solucionan como se explicó respecto a las iglesias de monjas. Conclusión: la burguesía mexicana, al igual que en muchos de los países latinoamericanos, habían ya volteado la vista hacia la vieja Europa, especialmente a Francia, para buscar así su vínculo de modernidad. El eclecticismo en este sentido fue clave que los arquitectos usaron para satisfacer los requerimientos estéticos del porfirismo, y también porque se vieron compelidos a adoptarlos ante una carencia de un nuevo estilo, y más que eso, ante la ausencia de nuevos programas arquitectónicos, cabalmente representativos de las clases sociales, y la todavía no convalidación de nuevos materiales de construcción. La arquitectura mexicana, como el país de todo, se debate actualmente en una profunda crisis, pese a lo que digan los apologistas de lo ficticio, crisis de identidad. Eso es evidente. En realidad, la arquitectura y el urbanismo y la cultura ambiental que en ellos se genera son un excelente indicador del grado de desarrollo y de cohesión que ha alcanzado una sociedad en un punto determinado. Allí se generan muchos de los problemas que la caracterizan, incluyendo el de la conciencia de sí.